Feliz sábado. Buenos días, mis hermanos y amigos. En esta mañana de sábado tengo el gusto de abrirles la puerta de mi hogar y saludarles a través de esta vía. Les envío un cariñoso abrazo fraternal y les invito a que alabemos el nombre de nuestro Padre Celestial en este su santo día, ya que Él es bueno y para siempre su misericordia. Sean todos ustedes bienvenidos a la escuela sabática. Feliz sábado, hermanos. El misionero de esta mañana viene desde Finlandia y se titula Entre demonios y suicidios. Lina se volvió bruscamente a sus amigos Anneli y Timo durante un estudio bíblico en su apartamento en Helsinki, la capital de Finlandia. Tengo un mal presentimiento, dijo. Vamos a orar. Los 3 estudiantes universitarios se arrodillaron. En ese momento, una figura alta y oscura irrumpió en la sala y se abalanzó hacia Anneli. La joven se cubrió, horrorizada, cuando la figura trató de agarrarla. Timo y Lina continuaron orando con mucho fervor. Entonces, una figura luminosa entró en la habitación y expulsó a la figura oscura. Esta se paró junto a la puerta e intentó volver a entrar, pero la figura de luz bloqueó cada intento. Finalmente, después de unos 10 minutos, la figura oscura se rindió y se fue. Cuando la calma regresó a la sala, los estudiantes agitados reconstruyeron lo que había sucedido. Lina descubrió el intercambio entre las figuras claras y oscuras. Timo solo había visto sombras claras y oscuras pasando a su lado en el piso. Anneli estaba muy asustada y no quería hablar sobre lo que había visto. Más tarde, los estudiantes se enteraron que el ataque había ocurrido al mismo tiempo que un suicidio en la casa ubicada cerca del lugar en el que estaban. Por eso fue que tuve ese mal presentimiento, explica Lina. Cuando rompió su silencio, Anneli reconoció que había practicado espiritismo en el pasado y que todavía era acosada por espíritus malignos. Dios, sin embargo, es más poderoso, dijo ella. Solo en la cama después del ataque, vio a la figura de luz entrar en su habitación y sentarse en la cama hasta el amanecer. Los ataques demoníacos cesaron luego de que Anneli fue bautizada y se hizo miembro de la Iglesia Adventista. En cuanto a Timo, era la primera vez que experimentaba en carne propia el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Pero no fue la última. Timo, que solía tener el sueño pesado, se despertó una noche con la sensación de que alguien lo estaba mirando en la oscuridad. Entonces oyó una voz que le dijo, no te bautices. Timo, que para ese momento estudiaba ingeniería informática, se estaba preparando para ser bautizado en la Iglesia Adventista. Trató de ver en la oscuridad, pero aunque no veía a nadie, pudo sentir una presencia en el lugar. Al orar, la presencia se fue. Al día siguiente, Lina le dijo a Timo que alguien se había suicidado cerca de su casa la noche anterior. ¿No sabes a qué hora ocurrió eso?, le preguntó Timo. Cuando ella le dijo la hora, comprobó que había sido en el momento exacto en el cual él se despertó. La advertencia nocturna no evitó que Timo se bautizara. De hecho, con el tiempo se convirtió en el pastor adventista. Sus experiencias con lo sobrenatural y el suicidio no cesaron. Una noche, él y varios pastores adventistas abordaron un barco para viajar a una conferencia de pastores en Suecia. Esa noche, Timo se sentía inquieto. Después de intentar sin éxito conciliar el sueño en la nave, sintió una repentina urgencia de orar. Casi tan pronto como comenzó a orar, escuchó una risa demoníaca. El terrible sonido era indescriptible, algo así como la risa de un loco. Timo sintió que algo malo estaba sucediendo, pero sabía que, así que oró durante las 2 horas siguientes. En el desayuno, el pastor mayor se acercó a Timo. ¿Qué te pasaba anoche?, le preguntó. El Espíritu Santo me dijo que orara por ti. Algo lo había despertado en medio de la noche para que orara por Timo. Luego otro pastor llegó a la mesa donde estaba desayunando.
No se imaginaban lo que me pasó anoche, les dijo. Me desperté y sentí como una gran urgencia de salir a tomar un poco de aire fresco. Cuando llegué a la cubierta, vi a un hombre a punto de saltar al mar. El pastor convenció al hombre para que retrocediera y lo aconsejó durante 1 hora después para que no se suicidara. Cuando los 3 pastores compararon el momento de sus experiencias nocturnas, se dieron cuenta de que las 3 habían ocurrido simultáneamente. Timo, que ahora tiene 45 años y es director de comunicaciones de la Iglesia Adventista en Finlandia, considera los 3 encuentros con el suicidio y lo sobrenatural como evidencias de que el gran conflicto entre Cristo y Satanás es muy real. Es algo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos dijo. La buena noticia es que Jesús ya ganó la batalla. No tenemos nada que temer, incluso a pesar de esos incidentes sobrenaturales y terroríficos. Jesús todavía nos protege. No hay nada que el bando enemigo pueda hacer. Hermanos, buenos días, feliz sábado, hermanos. Ahora inclinemos nuestros rostros para hacer la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tus cuidados, por tus bendiciones, Señor. Oh Padre Santo, te pedimos por favor a cada uno de nosotros que tú nos aumentes nuestra fe, que tú estés siempre con nosotros, bendito Padre. Bendice a los hermanos y también podemos estar reunidos prontos en tu casa de oración. Te pedimos de todo corazón porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis queridas iglesias, el Señor les bendiga grandemente. En este momento vamos a comenzar nuestra escuela sabática, pero lo vamos a hacer de una forma diferente a como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Tengo 2 invitados que van a estar conmigo y que me van a ayudar a dirigir esto de la lección. En primera instancia es la hermana Wendy Ortega. Hola Wendy, Dios te bendiga. Buenos días, pastor. ¿Cómo está? El Señor le bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado para ti también. ¿Cómo te sientes hoy acompañándonos en esta reunión? Pues me siento muy feliz, de verdad que sí, a pesar de que no podemos ver cara a cara a cada uno de nuestros hermanos. Estamos contentos de que por lo menos por este medio podemos llegar a los hogares de muchos de ellos para que así podamos compartir juntos el repaso de la lección de escuela sabática. Maravilloso. Y el segundo invitado que tengo es el hermano Alberto Vélez, que también nos está acompañando. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola pastor, feliz sábado. Dios bendiga al pueblo de Dios en esta mañana. Estoy bien contento de poder conectarme por esta plataforma con ustedes en esta mañana y poder compartir esta lección que está bien interesante. Maravilloso. Pues entremos entonces en materia porque como ustedes saben, el tiempo en televisión es muy corto. Vamos a conversar, mis queridos hermanos, acerca de la lección número 8, la creación y el Génesis como pilar, primera parte. Aquí, básicamente lo que vamos a hacer, mis queridos hermanos, es un análisis de qué ocurriría si nosotros permitiéramos que ciertas tendencias que se llaman científicas, pero cuyos postulados no son basados en pruebas repetibles, sino en argumentaciones. ¿Qué pasaría si ese tipo de postulados entraran a formar parte de nuestra interpretación de los orígenes? Básicamente, este punto es equiparar los largos periodos evolutivos de miles y millones de años y tratarlos forzadamente de entrar dentro del relato del Génesis. Para esto, entonces, los invito a que nos aprestemos y nos emocionemos en el estudio de la palabra del Señor. Pastor, ¿qué usted cree? ¿Qué puntos son los más importantes de la lección? Bueno, yo considero que hay 3 cosas supremamente rescatables de nuestro estudio de la lección. La primera tiene que ver con el Génesis
y los días que menciona ese libro para la creación. ¿Son días literales o son días simbólicos? Lo segundo tiene que ver con el sábado, el Génesis y el sábado, y si aceptamos o no días literales o largos periodos de tiempo. Y lo último es el Génesis y la salvación. Si nosotros incorporamos los planteamientos evolutivos, entonces, ¿cómo quedaría el plan de salvación? Esos son los 3 puntos que yo considero que deberíamos tomar en cuenta. Bueno, pastor, y ya que vamos a tratar estos puntos, comenzando por el primero, el Génesis y los días literales, usted mencionó sobre una corriente o un grupo de personas dentro del cristianismo que creen que la creación ocurrió en miles y millones de años. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y cómo es que llega esta creencia a entrar en el cristianismo? ¿Cómo se llaman ellos? Muchas gracias, Wendy. Esa pregunta me parece supremamente importante porque, como tú lo decías, dentro de la corriente cristiana hay individuos que desean no parecer retrógrados, sino darle al cristianismo ese toque como de científico, ¿verdad? Y entonces, como el Génesis dice que este mundo fue creado en 7 días, 6 días el Señor crea todo y el séptimo reposa, entonces ellos dicen no, la ciencia argumenta que existieron periodos de miles y millones de años en los que fue evolucionando todo, empezando con el Big Bang y después con el origen de la vida, como Darwin lo plantea. Estos cristianos que quieren darle a la religión y a la Biblia ese toque científico, se lo denomina teístas. Y ellos entonces dicen, sí, los largos periodos evolutivos pues estaban siendo en el libro del Génesis capítulo 1, estaban siendo explicados a través de días. Es decir, un día podría equivaler a miles de millones de años. Así que la Biblia no habla de días literales, sino de periodos. Entonces el primer periodo, el segundo periodo, que pudieron haber sido cantidad de años. Por supuesto, nosotros no creemos eso, que los cristianos teístas con T, porque deístas es ya otra corriente, esos teístas creen que los días del Génesis no son literales, sino que son larguísimos periodos evolutivos, y así entonces le dan a la Biblia esa distinción científica que ellos pretenden. Eso es como amalgamar la evolución juntamente con el creacionismo y sacar de allí un híbrido, podríamos decirlo así, pastor. Es exactamente eso, Wendy. La gente como siente, ¿no?, que no podemos quedarnos atrás porque la ciencia ha tomado tanto realce, entonces vamos a forzar a que la Biblia diga esto cuando está diciendo otra cosa. Sin embargo, nosotros podemos probar que los días de la creación no son para nada simbólicos, sino que son completamente literales. ¿Y cómo podemos probar eso, pastor? Bueno, hay una frase que se repite mucho en las escrituras, y es: y fue tarde y mañana el día tal, y fue tarde y mañana el día primero, el día segundo, el día tercero. Entonces, la expresión tarde y mañana involucra precisamente esto de un periodo oscuro o nocturno y un periodo claro y uno diurno. Cuando la Biblia utiliza esa expresión, tarde y mañana el día 1, tarde y mañana el día segundo, tarde y mañana el día tercero, cuando la Biblia utiliza ese término, tarde y mañana, y lo une a la palabra hebrea para día, que es yom, tenemos entonces que entender que el escritor forzadamente está queriéndonos hablar de días literales, no de periodos simbólicos. Yom, día en hebreo, más tarde y mañana son inequívocamente periodos de tiempo de 24 horas, literalmente hablando. Interesantísimo. Pastor,
¿Y hay algún argumento que se sume a esto? Sí, por supuesto que sí, Alberto. Este no es el único argumento. Resulta que cuando se nos habla del día primero, el día segundo, el día tercero, aquí se nos está utilizando una combinación bastante singular de los números. Los números ordinales y los números cardinales. Los números ordinales son los que dan el orden, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Estos son los ordinales. Los cardinales, por su parte, son los números que cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí en el Génesis, cuando se nos habla en los primeros versículos de que el Señor dijo sea la luz y fue la luz y el Señor vio que la luz era buena y fue tarde y mañana, en algunas traducciones dice el día primero, en otras traducciones dice un día, literalmente, ahí está diciendo en el hebreo Yom Echad. Yom, día, Echad, el número 1. Entonces ahí nos está diciendo que Dios creó la luz, que ocurrió el fenómeno de la tarde y la mañana, el día 1. Se usa la expresión cardinal para decirnos, antes de ese día no había conteo de tiempo, no había conteo de nada, porque nada existía. Pero a partir de lo que ocurre en el día segundo de la creación, ya se cambia del cardinal al ordinal. Y entonces, día 1 y después dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Tarde y mañana el día tercero. Tarde y mañana el día cuarto. Entonces, esa cuenta de comenzar con el día 1 y continuar día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el séptimo, también es un argumento poderosísimo de que los días de los que se está hablando ahí no son largos periodos de tiempo, sino que sencillamente son días literales de 24 horas. Incluso, yo tengo por aquí algo muy interesante que me gustaría leer para ustedes. Los judíos todavía le llaman a sus días de la misma manera en que el Génesis los llama, con la excepción, por supuesto, del día 1, que no le llaman Yom Echad, sino que ellos le llaman Yom Rishon. Ese sería el domingo. Y el resto de días de la semana serían Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi. Y al Yom Shivi'i, que es el día séptimo, ellos no lo llaman de esa forma, sino que le dicen Shabbat. Es decir, de la misma manera en que todavía lo hacen en el idioma portugués, asimismo o muy parecido se utiliza en el hebreo. Ellos no llaman domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, sino que ellos lo llaman día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, y al día séptimo, a ese no le dicen día séptimo, a ese es el único día que tiene un nombre que no es utilizando un número. A ellos lo llaman Shabbat, que para ellos es cesar, es detenerse del trabajo, por supuesto, para el reposo con el Señor. Entonces, el uso de los ordinales principalmente nos da a entender la palabra Yom, y el ordinal nos da a entender que se nos está hablando de días literales, no de periodos simbólicos, como si en otras partes de la Biblia un día se puede entender como un periodo simbólico, pero no en el libro del Génesis. Pastor, con esa explicación que usted nos acaba de dar, eso indica que no hay nada que indique que la creación pudo haber sido hecha en periodos indefinidos de millones de años, ya que vemos la explicación que usted nos da de los números ordinales y cardinales. Y precisamente pensábamos en eso, de cómo se menciona primero, segundo y tercero. Entonces ahí nos da a entender claramente que la creación ocurre en los días literales que aparecen en el Génesis. Cuando un individuo, sea cristiano o por fuera del cristianismo, pretende interpretar la Biblia o específicamente el relato de la creación de Génesis 1, diciendo que los días de ahí son periodos simbólicos que pueden abarcar millones de años, está forzando el texto
de una manera irresponsable, porque la gramática de la Biblia está enseñando que los días de la creación fueron periodos de 24 horas literales, iguales a los que sucede en la actualidad. Pastor, ¿qué le parece entonces si entramos al segundo punto que usted mencionó al principio, el Génesis y el sábado? ¿Nos podría decir qué ocurriría si aceptáramos que los días de la creación fueron largos periodos evolutivos? ¿Qué pasaría entonces? Pues la pregunta es bastante singular. ¿Qué pasaría con el sábado si los días de la creación fueran largos periodos evolutivos? Pues sencillamente que el sábado, como nosotros lo entendemos y como nosotros lo guardamos y como nosotros lo obedecemos de los 10 mandamientos, no tendría razón de ser, porque entonces Dios no habría estado descansando por 24 horas con Adán y Eva, sino que el descanso del sábado deberíamos tomarlo de una manera simbólica. Es decir, que Dios pudo haber entonces también descansado por miles de millones de años, por lo tanto y consiguiente, el sábado no tendría razón de ser. Ahora, cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, el mandamiento del sábado, ahí se nos está mostrando de una manera literal que este mandamiento tiene base en la creación de Génesis 1 y que esa creación fue en 6 días literales. Vamos a recordar el mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque, y aquí es donde da el mandamiento, la explicación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, ese mandamiento que fue escrito con el dedo de Dios, que fue registrado en tablas de piedra, ese mandamiento que fue verbalizado por Dios en el Sinaí y registrado por escrito de manera perenne, ese mandamiento está diciendo: el pueblo mío, los que hacen pacto conmigo, los que deciden hacer parte de esta nueva nación que estoy formando y que ahora les estoy dando la carta magna, la constitución, la ley, los 10 mandamientos, el pueblo mío debe acordarse de guardar el sábado. Vamos a la palabra acordarse, ¿no? Acuérdate. Acuérdate de qué? De algo pasado. ¿Qué tan en el pasado? Pues en la misma creación. O sea, el mandamiento está estableciendo que el sábado debe ser guardado porque se estableció previamente en la creación. Y en segunda instancia dice: la razón por la que yo quiero que ustedes guarden el sábado es porque yo hice de ese día un día de reposo. En 6 días hice los cielos, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y el séptimo día lo descansé, lo reposé. Por eso ustedes deben también reposar el sábado. La palabra reposar significa cesar. Deben parar. ¿Parar de qué? De trabajar. De la misma manera en que Dios paró de trabajar cuando culminó su obra creadora y descansó el sábado. Y hay algo muy interesante con el sábado. El sábado es el único día que tiene 3 características que los demás días no la tienen. Pastor, el sábado precisamente, perdón Sí. que lo interrumpa, precisamente eso era lo que quería preguntarle. ¿Por qué es el sábado diferente a los demás días? Porque podemos tener personas que pueden decir: pero yo puedo guardar cualquier otro día, todos los días son bendecidos por Dios. ¿Por qué es diferente y especial el día sábado? Permíteme contestarte esto con una historia que
aprendí desde muy niño. Había un guardador del sábado, un adventista, que iba a hacer sus compras en el pueblo de víveres. Nosotros decimos iba a hacer mercado, iba a hacer su compra los domingos. Los días en los que se estaba ofreciendo la comida eran los días sábado y domingo. Eso eran lo que nosotros llamamos los días de mercado, en el que la gente venía del campo y ofrecía en el pueblo los alimentos recién cosechados. Entonces, la gran mayoría de la gente iba a hacer el mercado, iba a hacer sus compras de alimentos frescos el sábado, porque obviamente estaban mucho más frescos. Pero el observador del sábado iba el domingo. E iba siempre a comprar la mayoría de sus cosas donde un vendedor de comida que era cristiano. Él tenía, nosotros le llamamos el puesto para las ventas, que era cristiano. No era observador del sábado, pero era cristiano. Entonces, hay algunos cristianos que son buscapleitos, ¿verdad? Y entonces le dice, hermano, ¿y usted por qué no viene el sábado, que es cuando más fresco encuentra la comida? Y el otro le contesta que porque él el sábado lo descansaba, lo reposaba, iba a la iglesia y no compraba, ni vendía, ni hacía transacciones. Y llega y dice lo que tú mencionaste hace un ratito. No, es que para mí todos los días son iguales. Le voy a colocar un ejemplo. Entonces, como vendía verduras y frutas, agarró 7 naranjas, muy parecidas en tamaño y color. Y colocó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la primera dijo, bueno, esta naranja representa el domingo, esta el lunes, martes, hasta el sábado. Para mí, todos los días son iguales, como estas naranjas son todas iguales. Usted podría identificar la naranja del sábado e inmediatamente agarró todas las 7 que estaban alineadas y las mezcló. Y al mezclarlas, pues obviamente no se sabía cuál era la que correspondía al sábado. Entonces el cristiano adventista le dice, no le entendí la pregunta, hermano, vuelva a hacérmela, por favor. Y él le dijo, sí, claro, mire, esta naranja representa el sábado, está el domingo, está el lunes, y así sucesivamente. Entonces cuando terminó, las iba a mezclar y él le dijo, espera un momentito, y agarró la naranja número 7 y sacó una navaja de su bolsillo y dice, la Biblia dice que el sábado el Señor lo reposó, y entonces le quitó un trozo a la cáscara. Y dice, y también dice que el sábado el Señor lo bendijo y le quitó otro trozo a la cáscara. Y aparte de eso, la Biblia dice que el Señor santificó el sábado y le quitó otro trozo a la cáscara de naranja, dejándola claramente diferente de las demás. Y la puso en su lugar y ahora le dijo, puede mezclarlas que yo le digo cuál representa el sábado. Por supuesto, no se iba a equivocar jamás porque estaba marcada esa naranja, así como el sábado está marcado, y está marcado por Dios mismo. Dios lo bendijo, Dios lo santificó y Dios lo reposó. Y de ningún otro día de la semana el Señor dijo esto, sola y exclusivamente del día del Señor, del santo sábado. Entonces, el sábado es diferente. Partimos del siguiente argumento. ¿Qué pasaría si los días de la creación fueran largos periodos evolutivos? Pues sencillamente que el sábado no tendría razón de ser, y que el mandamiento del sábado también estaría sobre una base etérea, ya que si la semana de la creación fueron largos periodos de tiempo, entonces ¿por qué Dios nos va a decir que descansemos como Él descansó un día, si en realidad no lo descansó un día literal, sino que fueron periodos evolutivos larguísimos? Entonces, el mandamiento del sábado es la evidencia más poderosa de que los días de la creación fueron días literales, no fueron días simbólicos, porque si lo hubieran sido periodos de tiempo simbólicos, entonces no habría razón para que Dios en tablas de piedra escribiera ese mandamiento. Wow, qué linda explicación, pastor. De verdad que es una manera muy especial de ilustrar esto para hacernos entender este punto tan importante. Pastor, ¿y cómo afecta el plan de salvación si entendiéramos el Génesis
desde el punto de vista o la óptica evolucionista? Muchas gracias, Alberto, porque esa pregunta me parece que es la más importante de lo que la lección nos está enseñando. Resulta que la evolución considera que se pasa de una especie a otra a través de mutaciones que se realizan por necesidad. Es decir, un organismo necesita adaptarse a su entorno y entonces crea esas adaptaciones mediante mutaciones. Y esas mutaciones se las pasa a su descendiente, quien mejora todavía esas adaptaciones y se la pasa al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y después se pasa de una especie a otra, es decir, se pasa de coacervados a animales acuáticos y después de eso a anfibios y después de eso a reptiles y después de eso al resto de animales terrestres hasta llegar a los primates y posteriormente el hombre, y llegamos al ser humano tal como está después de miles de años de evolución. Pues en esa óptica la evolución contempla la existencia de la muerte, porque un organismo muere pero dejó a su descendiente con las mutaciones y ese después muere, pero como hizo nuevas adaptaciones se las pasó al siguiente y así sucesivamente. En lo que la Biblia nos enseña, la muerte no está contemplada antes de que el hombre pecara. Es decir, Dios no creó ni al hombre ni a los animales para que murieran. Es más, cuando nosotros leemos por allá en Romanos 5:28, se nos dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y también Romanos 6:23 nos dice porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En la evolución, la muerte es un asunto que está ahí presente todo el tiempo. Pero en la Biblia, la muerte es el resultado del pecado. Es decir, la muerte entra en este mundo como producto de que el ser humano peca. Entonces, el plan de salvación es la reacción divina, o más bien, siendo más bíblicos, el plan de salvación es la revelación a las criaturas cuando caen de algo que ya el Señor había previsto. Entonces, el plan de salvación es para retornar al ser humano de su estado mortal a su estado original en el que la muerte no existía. Cuando nosotros queremos interpretar la Biblia desde una perspectiva como la evolucionista, entonces estas dos cosas no calzan, porque en la evolución la muerte siempre estuvo, mientras que en la revelación bíblica la muerte viene como consecuencia del pecado y por lo tanto el plan de salvación es para retornar al pecador a su estado original de relación con Dios y de ausencia de muerte. Es más, dentro de las cosas que el Señor promete con el plan de salvación es la vida eterna, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna con la que fue creado al comienzo. Entonces, si yo quiero introducirle a la fe cristiana el componente evolucionista, entonces la muerte no tendría que ser consecuencia del pecado, sino algo que siempre ha existido. Por lo tanto, si la muerte no es consecuencia del pecado, sino que siempre ha existido, entonces, ¿para qué plan de salvación? Porque el pecado no existe. La muerte está, pero la muerte es una herramienta de la evolución, como ellos dicen los teístas, que Dios utiliza la evolución para crear. Entonces, bajo esa óptica, no se necesita ni plan de salvación y la muerte no sería un problema, sino de alguna forma una, entre comillas, bendición.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo afectaría una óptica evolucionista la salvación que nosotros entendemos en la Biblia? Pues que si nosotros nos vamos por esa corriente, el pecado no existe, la muerte es necesaria y el plan de salvación pues es una metáfora apenas que no se requiere. Por lo tanto, nosotros tenemos que rechazar rotundamente todo acercamiento a la comprensión, la interpretación bíblica desde una óptica que tenga como base el evolucionismo. No nos sirve ni con ni con el aspecto gramatical de la Biblia, porque los días son literales y no largos periodos de años. No nos sirve con el mandamiento claro del sábado que nos dice que hay que reposar un día, así como el Señor reposó después de haber trabajado 6 días. Y tampoco nos sirve desde el punto de vista de la salvación, porque con esta óptica evolucionista la salvación se haría innecesaria. Bueno, ya ustedes me han preguntado muchas cosas y a mí me gustaría ahora preguntarles a ustedes, porque de las cosas más importantes, pienso yo, cuando uno está estudiando la lección de escuela sabática y la Biblia en general, es aplicar lo que uno ha aprendido. Entonces me gustaría hacerles algunas preguntitas, como por ejemplo, estos son escenarios hipotéticos. Vamos a suponer, Wendy, que tú tienes una compañera de trabajo que es una cristiana ateísta y que ella cree que Dios hizo todo por medio de la evolución. Entonces, si ella te pidiera a ti 2 razones por las cuales tú crees que los días de la creación son literales, ¿cómo le responderías a esa compañera de trabajo? Bueno, pastor, yo le respondería que, número 1, lo que ya acabamos de discutir, que los días que se presentan en la Biblia, Dios no tendría razón de haber creado nuestro mundo en miles de años y entonces echarse a reposar, sino que la Biblia deja evidencia clara de que los días que se mencionan allí, tanto en forma cardinal como en forma ordinal, representan a días literales de 24 horas, y buscaría en el Génesis donde menciona cada parte de la creación, donde dice, y fue la tarde y la mañana un día. Perfecto, y esas 2 razones indican que los días de la creación fueron literales. Fabuloso. No quisiera yo ser esa compañera tuya porque la dejarías liquidada con eso. Muy bien, ahora Alberto, vamos a hacer otro ¿cómo lo llamamos? Otro ensayo, otro escenario hipotético. Nosotros somos llamados como adventistas del séptimo día a resaltar la vigencia de los 10 mandamientos y principalmente el sábado, ¿verdad? Con esto como base, ¿por qué crees tú que el mandamiento del sábado desmiente la evolución? Fíjate, el mandamiento del sábado, ¿verdad? En Éxodo comienza con la palabra acuérdate. Esto quiere decir que no comenzó allí en el monte Sinaí. Y cuando leemos el mismo mandamiento, nos da la razón por la cual debemos acordarnos del séptimo día, que es un día literal de 24 horas, tarde y mañana. Nos da la razón, y la razón entendemos que es porque en 6 días literales creó Dios el cielo, la tierra, ¿verdad? El mar y la fuente de las aguas, y el séptimo día lo bendice, lo santifica y lo aparta. Eso está bien claro, esa sería mi respuesta. Por supuesto, entonces bajo esa óptica, el mandamiento del sábado nos dice que Dios nos manda a reposar 24 horas porque Él mismo reposó 24 horas después de la creación. Fabuloso. Ahora para los dos, a ver su opinión personal, ¿no es cierto? Su opinión personal. Si fuera verdad, que sabemos que no, que la muerte existió antes del pecado, ¿cuál sería la razón del plan de salvación? Bueno, si fuera verdad, pastor, que la muerte
existió antes del pecado, entonces no había razón para el plan de salvación. Porque la razón del plan de salvación, como usted explicó anteriormente, es restaurarnos al plan original que Dios tenía para el ser humano, que era vivir para siempre. Cuando Dios crea al hombre, lo hace a la imagen y semejanza de Dios. Y aparte de eso, le otorga el regalo de la vida eterna. Cuando el pecado entra también la muerte. Entonces, si fuera verdad que ya desde que el mundo fue creado, la muerte existía, entonces ¿de qué valdría el sacrificio de Cristo? ¿De qué valdrían entonces todas las cosas y las pruebas de la gracia y del amor de Dios que vemos en su palabra? Entonces no tendría razón de ser, no tuviera razón de existir. Maravilloso, monumental esa explicación. ¿Y qué piensas, Alberto? ¿Qué añadirías a lo que Wendy acaba de mencionar? Completamente de acuerdo con Wendy, definitivamente, porque la misma palabra te dice que la muerte entró al mundo por el pecado. O sea que si existía antes, no tiene sentido, no iría en armonía con lo que dice la Biblia. Sería una forma muy irresponsable, ¿no?, de interpretar, ¿no?, de interpretar de esa manera. La Biblia es clara. Bueno, y ahora me gustaría pedirles el favor que les pusieran una tarea a nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento. ¿Qué tarea les pondrían ustedes a ellos? Cualquiera de los dos puede poner la tarea. Wendy es maestra ya. Ok. Como estamos hablando de la creación, déjame pensar un momentico. Alberto, quizás tú tienes algo en mente en lo que yo pienso. ¿Qué tarea podríamos ponerle a nuestros hermanos para que realizaran en esta semana? Yo diría, hay tantas cosas que prueban la existencia de Dios. La creación misma habla de que hay un creador detrás y de que esa creación ocurrió en días literales. Hoy podemos ver claramente cómo ocurre de un día a otro. Podemos ver la sucesión de cuando el sol se pone, comienza el otro día. Pero ¿qué sería algo interesante para que nuestros hermanos pudieran hacer y poner en práctica la lección de esta semana? ¿Y qué podrían investigar? Déjeme pensar un momentito. ¿Qué tú crees que tú tendrías en mente, Alberto? Bueno, aquí una idea es, ¿verdad?, que investiguen por qué las matemáticas o el diseño contradicen la evolución. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero podemos ver en las matemáticas que si se miran desde un punto de vista evolucionista, también, imagínate, nos llevaría a los números infinitos. Pero también si se lo mira desde el punto de vista de la creación, tendría otra cosa que mirar allí también. Esa pregunta está muy buena. Dejemos a los hermanos que investiguen. Muy buena tarea, Alberto. Gracias, Matadora, Alberto, pero pues buena. Yo creo que buena sí. Esa tarea. Permítanme entonces concluir. Miren, cuando nosotros los cristianos, en procura de parecer muy científicos, adoptamos ciertos postulados evolucionistas, finalmente lo que vamos a parecer es contradictorios. Eso por no decir algo más fuerte. Si el cristianismo adopta el evolucionismo, sencillamente en la lectura de la Biblia se va a contradecir. Es mejor, es más sabio, es más prudente seguir lo que está revelado y no querer involucrarle postulados académicos, porque de lo contrario se nos va a volver la revelación un puzzle que no vamos a poder resolver jamás. Muchísimas gracias, mis hermanos, por ayudarme a esta escuela sabática. Que el Señor les bendiga. Me encantaría que les dieran unas palabras de despedida a nuestros hermanos. Las damas primero.
Bueno, gracias Alberto. Muchas gracias, pastor, por la invitación a compartir esta lección de escuela sabática tan interesante y vital para nuestra fe. Insto a los hermanos a que sigamos estudiando las lecciones cada semana y que estemos al tanto en el estudio de la palabra de Dios y que podamos estar afianzados en ella. Queremos que el Señor les bendiga ricamente. Le enviamos un abrazo a cada uno de ustedes con mucho cariño, esperando que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén, amén. Asimismo, esta lección ha sido de gran bendición, ¿verdad? Para mí, y sé que para ustedes también es muy relevante, muy necesaria, ¿verdad? Tener estos puntos claros, porque como Jesús mismo nos dejó entender que los días postreros vendrían muchas filosofías engañosas y tenemos que estar claros en todo esto. Pero les envío un abrazo desde acá, oro todos los días por ustedes y eso es lo importante, que nos mantengamos orando los unos por los otros. Y esto pronto va a quedar atrás y pronto estaremos juntos y podremos volvernos a dar la mano. Bendiciones. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Amén. Feliz sábado, muy buenos días. En esta mañana quisiera compartir un versículo que es muy importante para mí y quizás lo sea para ustedes. Y se encuentra en Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Y hablando de aflicciones, en el tiempo en el que estamos viviendo ahora, que es el tiempo de cuarentena, mi familia, puedo decir que pasamos la primera parte de este versículo, muchas aflicciones. Todos fuimos contagiados con el COVID-19, pasamos una gravedad muy fuerte al punto de pensar que íbamos a quizás a perder la vida. Mi esposo estuvo muy afectado, estuvo muy grave. Aparte de la neumonía, nos dieron todos los síntomas que se han podido sacar de este virus. Perdimos el apetito, perdimos el olfato, perdimos el gusto, nos dolía todo el cuerpo, nos dio una fiebre constante, insoportable. También, para mencionar algunos de otros síntomas, nos sentíamos sin fuerzas alguna. Bueno, en resumidas cuentas fue una experiencia terrible. Puedo decir que fueron tiempos de aflicción muy fuerte y la agonía de no saber qué iba a pasar con nosotros, si ir al hospital, si nos convenía ir al hospital o no, si era prudente o no. Hubo momentos, algunas noches en las que clamábamos a Dios. Yo misma clamé a Dios y le pedía: Señor, ayúdame a decidir qué será lo mejor para hacer, porque el esposo mío la neumonía fue muy fuerte para él y lo veía casi agonizando a mi lado y no tenía no sabía qué hacer en el momento, porque también yo estaba muy mal. Uno pierde casi hasta el sentido de la realidad de lo que está pasando, porque las fiebres eran muy altas. Pero entre todas estas aflicciones y todos estos dolores y síntomas del cuerpo, yo le doy muchas gracias a Dios por las oraciones de mis hermanos, porque siempre estuvieron allí para orar por nosotros, y al clamar a Dios el Señor escuchó nuestras oraciones. El Señor es muy bueno y muy bueno en gran manera. Yo quisiera hoy en esta tarde también darle muchas gracias a Dios, porque a pesar de que también mi hija estaba con nosotros, a ella no la afectó de la igual manera que nosotros, para que ella pudiera asistirnos. Dios de alguna forma nos libra, como dice aquí esta promesa, de todas ellas, de todas las aflicciones el Señor nos librará. Dios es bueno, y hoy yo te invito también a ver en Salmos 34, donde dice en 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Confiemos en Él, porque a pesar de todas estas calamidades que estamos pasando en este tiempo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios sabe cuál es.
Y en lo económicamente puedo decir que el Señor no nos ha fallado. El Señor nos ha proveído de alimentos para pagar nuestros biles. El Señor siempre ha estado con nosotros. Así es que te invito a que pruebes a Dios y ved cuán bueno es Él. Probad y ved. Ahora, mis queridos hermanos, los invito para que nos dispongamos a abrir la palabra del Señor. Por supuesto, antes de eso, quiero invitarles a hacer una oración. Padre maravilloso, en esta hora quiero abrir tu palabra para mis hermanos y te ruego en el nombre de Jesús que ella pueda ser para nosotros esa fuente que salta para vida eterna. Háblanos hoy, tócanos hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, quisiera hablarles de un planeta en cuarentena. ¿Se imaginan ustedes por un momento qué ocurriría si se prolongara la cuarentena en la que nosotros estamos durante no solamente un tiempo indefinido, sino que llegara a abarcar años y años? Imagínense, suena utópico por cierto, pero imagínense cómo serían las cosas. Por ejemplo, los niños, la única naturaleza que conocerían serían la que vieran por las ventanas o en el patio de sus casas, pero no sabrían más acerca de las cosas que están más lejanas, más allá. Imagínense también que todas las historias que les contaran sus padres, sus abuelos, acerca de grandes escenarios deportivos donde se congregaba una inmensa cantidad de gente para contemplar estos encuentros, o a lo mejor el pensar en viajar alrededor del mundo, a ellos les parecería más bien un cuento de hadas. Pues bien, exactamente eso es lo que ha pasado aquí en este mundo desde que el virus del pecado obligó a que el planeta entero entrara en cuarentena. No sabemos qué es lo que ocurre al otro lado de los límites que se nos han impuesto. No sabemos qué pasa allá en la presencia del Señor, ni en los mundos que no han caído. Estamos como metidos en una burbuja en este planeta que ha sido contaminado por el pecado. Así que quiero invitarles a hacer una reflexión, un análisis de lo que puede ser, de lo que podría significar no solamente lo que la Biblia enseña del origen del pecado, de la cuarentena en la que estamos, sino también las implicaciones en los proyectos divinos y lo que nosotros debiéramos hacer. En primera instancia, quiero invitarles a reflexionar en el origen de la cuarentena. Y vayámonos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Remontémonos a lo que fue el origen en el cielo. Para esto, obviamente, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17, nos hablará acerca del querubín cubridor. Ezequiel 28, por cierto, es una endecha, es decir, un canto fúnebre al rey de Tiro. Sin embargo, como nosotros sabemos, lo que se dice aquí no puede ser tomado literalmente para un ser humano. Tiene que ser un individuo que no pertenezca a nuestra raza. Pues bien, el versículo 12 de Ezequiel 28 dice: Hijo de hombre, levanta endecha. Es decir, hazle este canto fúnebre, cántale esta endecha al rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Obviamente, desde esas palabras iniciales, nosotros nos damos cuenta de que no se está hablando simplemente de un ser humano, por muy alta que fuera su alcurnia o por muy elevada que fuera su posición. Sigue diciendo, en Edén, aquí ya definitivamente no calza con un ser humano que reinara sobre la ciudad de Tiro. En Edén, en el huerto de Dios estuviste.
Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas fueron preparados para ti el día de tu creación. Noten que ya no se nos habla acerca de un nacimiento, sino de una creación. Por lo tanto, lo que se nos está mencionando aquí, la endecha sobre el rey de Tiro, es algo que se está mencionando de un ser que no es terreno, que no es de nuestro nivel de la creación humana. El versículo 14 ya definitivamente lo coloca en la esfera de lo angelical. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y ahora se nos indica algo muy particular. Estamos hablando del querubín cubridor, del sello de la perfección de Dios, de un individuo que era acabado de hermosura. Se nos dice que estuvo no en el Edén terrenal, sino en el Edén celestial. Y allí se nos menciona que en medio de las piedras de fuego se paseaba. En alguna ocasión yo les mencionaba que la expresión piedras de fuego en algunas traducciones se las hace mencionar, se las traduce como seres de fuego. ¿Quiénes son los seres de fuego? Pues indudablemente tiene que estar mencionándose a la deidad. Pero noten ahora lo que la palabra del Señor dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La palabra del Señor nos presenta en este caso a un individuo absolutamente perfecto. Las más extraordinarias descripciones que yo haya podido leer en la palabra del Señor están referidas específicamente a este individuo, el querubín grande, el querubín protector. Pero se nos menciona algo, que él había sido creado perfecto y que estuvo en ese estado de perfección en todo su caminar, es decir, en todo su vivir. La palabra del Señor hace que caminar y vivir sean sinónimos, debido a que la cultura en la que la Biblia comenzó a escribirse era una cultura nómada, y entonces por eso es que ustedes encuentran expresiones como caminó Enoc con Dios, porque caminar era vivir. Entonces, eso mismo se le dice al querubín cubridor, que en todo su caminar, en todos sus caminos, él era perfecto hasta que se halló en él maldad. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra del Señor? Permítanme leer el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y el versículo 17 expresa: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti las naciones. Es decir, un individuo absolutamente perfecto llega a un momento en que misteriosamente se halla en él maldad. Alguien que era perfecto obviamente no tenía por qué tener maldad, porque la maldad no hace parte de la perfección. La maldad es una degradación de la perfección. Pero este individuo perfecto en todos sus caminos llega un momento en que en él se halla maldad. Y dice que fue llenándose, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Primero el individuo se halla en él maldad, después comienza a llenarse él de iniquidad y finalmente la palabra del Señor dice que peca. Por lo tanto,
el querubín protector se degrada y ya deja de ser el querubín protector para ser el arrojado de entre las piedras de fuego, de entre la presencia de Dios. Quienes conocen de este tema saben que hay un texto en el libro de Isaías, en el capítulo 14, los versículos 12 al 14, que nos hablan siempre como dándole más información y más contexto a esto que acabamos de leer. Isaías 14, 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías nos menciona lo que había en la mente del querubín cubridor. Pero Isaías agrega que no solamente el querubín cubridor tenía esa posición, sino que nos hace mención de un nombre: el lucero, hijo de la mañana. A mí me llama mucho la atención cada vez que leo esto, que cuando se menciona a nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor habla de Él como el lucero de la mañana, hasta que el lucero de la mañana salga o alumbre en vuestros corazones. Pues este individuo tiene un nombre similar al de el Señor Jesucristo. Este no es lucero de la mañana, sino lucero, hijo de la mañana. Es decir, como queriéndonos decir que este es un individuo que procede de aquel otro. El lucero de la mañana creó al lucero hijo de la mañana. Y se nos menciona qué era lo que había en el corazón, es decir, qué era lo que había en la mente, cuáles eran sus pensamientos. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Para que esta criatura se sentara en el trono del universo, tenía primero que quitar de ahí al que estaba reinando. Por lo tanto, de lo que se nos está hablando es de una rebelión en la que el querubín cubridor, el lucero hijo de la mañana, ahora se rebela contra su creador y comienza de manera pública un acontecimiento que ya se había gestado primero en su corazón cuando dijo: seré semejante al Altísimo. Pero estamos hablando de lo que ocurre para que el planeta Tierra fuera puesto en cuarentena en esta primera etapa, lo que ocurre en el cielo. Hay un tercer texto bíblico que yo quiero compartir con ustedes y está en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, y los invito para que busquen conmigo el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, 3 versículos muy importantes. El versículo 3 al comienzo, el 4 y posteriormente el 9. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Noten. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz. Este dragón es el mismo individuo que una vez fue el lucero hijo de la mañana y que sostenía el cargo de querubín cubridor o querubín protector. Pero ya no es el querubín, ya no es el lucero hijo, ahora es el dragón. Se nos indica aquí que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, encontramos que en ese mismo libro, el del Apocalipsis, por lo tanto, este símbolo que el autor está utilizando
cielo lo podemos rastrear muy fácil dentro del mismo libro. Apocalipsis 1:20 nos habla de las estrellas y nos dice de qué son símbolo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, en Apocalipsis los ángeles están simbolizados por estrellas, tanto en el caso de los ángeles de las 7 iglesias que están en la diestra del testigo fiel y verdadero, como también las estrellas que arrastraba el dragón. Es por eso que en Apocalipsis 12:9 se nos dice ya no que el dragón está con estrellas, sino con ángeles. Dice la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Notan, mis amados? Las estrellas que arrastraba eran los ángeles que iba ganando. Allá en el cielo, el contagio del virus del pecado fue terrible. 1 de cada 3 habitantes de las cortes celestiales fue infectado. 1 de cada 3 fue llevado a la rebelión. Entendemos nosotros por la revelación que hubo algunos ángeles que simpatizaban con el querubín protector, pero que después se retractaron. Así que el contagio pudo haber sido mayor. Sin embargo, la misericordia divina, el amor de Dios, el trabajo que se hizo para redimir las huestes celestiales, pues redujo el número a 1 de cada 3. Este fue el comienzo de la rebelión que produjo posteriormente el hecho de que este planeta se aislara de la compañía de Dios y de los seres no caídos. Veamos ahora cómo entra el virus del pecado a nuestro planeta. Y para eso el libro del Génesis pues es bastante descriptivo en el capítulo 3 para mostrarnos lo que la palabra del Señor nos menciona en cuanto al origen del pecado en la tierra. Allá en el cielo, al querubín cubridor nadie lo tentó, nadie lo engañó. Él pasó por una situación de autodegradación. Cuando alguien intenta explicar cómo es que en un cielo perfecto, en un universo perfecto, un individuo perfecto origina en su corazón el pecado, es prácticamente imposible que nosotros podamos explicar el pecado, porque si lo llegáramos a hacer, en cierta medida lo estaríamos justificando. Y el pecado, mis amados, no tiene razón de ser, porque Dios no estableció las cosas para que en su universo perfecto el pecado se originara. Sin embargo, había algo con que Dios había dotado a sus seres inteligentes, que fue la libertad de elegir, el libre albedrío. Y seres con libre albedrío no necesitan ni siquiera ser tentados para pecar. Lo único que necesitan es tener la libertad de elegir. El Señor nos presenta sus caminos de perfección, de dicha, de felicidad, y seres con libre albedrío pueden decidir seguir en esos caminos o apartarse de esos caminos para crear sus propios caminos. Y esos caminos que parecen derechos, al final son caminos de muerte. Adán y Eva fueron creados y obviamente tuvo que habérseles informado acerca de la rebelión en el cielo. Dios no tuvo que haber ocultado esa información de ellos. La misma presencia en el Edén de un árbol llamado
del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, esa presencia de ese árbol da a entender al lector tácitamente que el gran conflicto se había comunicado a nuestros primeros padres, y como todo tenía su origen en el libre albedrío, debía haber una forma mediante la cual se probara que ese libre albedrío era real y que los seres inteligentes creados por Dios podían tomar sus elecciones. En el cielo ocurrió la revuelta, y en la tierra y en los mundos que el Señor había creado, entonces viene el tentador para invitarlos a unirse a su proyecto, a unirse a su rebelión. Génesis 3 comienza diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estamos hablando, mis amados, de aquel que era perfecto, de aquel que era sabio de una manera increíble. Estamos hablando de un individuo que era el sello de la perfección de Dios. Su sabiduría lo llevó a analizar seguramente a la pareja recién creada. ¿Cuánto tiempo pasó de la creación a la tentación? No lo sabemos, la Biblia no lo dice, y tampoco nos interesa mucho ahondar en eso. Sin embargo, Satanás se dio su tiempo, me imagino, para analizar a Adán y Eva y para elegir a cuál de los dos iba a tentar. Obviamente, estando ellos juntos, presentándole la tentación a los dos, pues iba a ser un poco más difícil que si lo hacía uno de ellos. ¿A quién? Eva era el blanco perfecto por una razón. Adán había pasado el sexto día de la creación, cuando él fue formado por Dios, había pasado un periodo de tiempo sin Eva, para que en ese periodo él se diera cuenta de que los animales habían sido creados en parejas, pero que él no tenía una ayuda idónea. Él, supongo, era feliz, pero cuando el Señor lo pone a colocarle los nombres a los animales y se da cuenta de que no hay un ser complementario a él, como acontecía con los animales, entonces fue el momento para que Dios sacara de su costilla carne y moldeara a Eva y se la diera como su ayuda idónea. En ese lapso, Adán experimentó lo que era estar sin Eva y pudo contrastar lo que era estar con ella. Cuando Adán vio a Eva y exclamó: esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamada varona, Isha, porque del varón fue tomada, la felicidad que experimentó Adán fue extraordinaria. Eva, por su parte, no sabía lo que era estar sin Adán. Desde que ella abrió los ojos a la existencia, Adán siempre estuvo con ella. Así que Adán tenía una ventaja y la serpiente quiso aprovecharse de que Eva no la tenía. Por lo tanto, se acerca a Eva y realiza ese evento trágico que nosotros llamamos la tentación. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Le dijo una verdad. Le dijo que Dios había dicho que no podían comer de todo árbol del huerto. Eso era verdad, porque el Señor le dijo que podían comer de todos menos uno. Y todos menos uno no son todos. Pero si dijo una verdad, entonces ¿en dónde estaba el veneno? Muy sencillo, en la expresión con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Esa expresión estaba empapada de duda. Con que Dios os ha dicho, o sea, Él tiene una razón por la cual no ha permitido que ustedes coman de todo árbol del huerto, y ustedes ni siquiera se imaginan cuál es. Todo eso era lo que envolvía la tentación. Eva quiere corregir a la serpiente, ¿verdad? Esto es muy importante.
Eva sabía que el querubín se había rebelado y que ángeles habían entrado en la rebelión. Por lo tanto, ella esperaba que un ser angelical viniera a tentarla o a invitarla a unirse a su rebelión, a su causa. Pero Satanás era astuto y en vez de presentarse como el querubín cubridor, se presentó detrás de una serpiente. Usó una serpiente para hablar con Eva y esto obviamente hizo que Eva se descuadernara. Ella no estaba preparada para hablar con una serpiente. Las serpientes no hablaban. Ella estaba preparada para enfrentarse a los argumentos de un querubín. Pero cuando le habla la serpiente y le dice el conque, Eva inmediatamente se sorprende y dice: no, nosotros podemos comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeremos porque vamos a morir. Entonces la serpiente le dice, ahora sí, una mentira. Le dice: no moriréis, y agrega, estoy leyendo Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la carnada que la serpiente tenía para Eva. Esa carnada, después de haber estudiado a Eva, era el hecho de que la mujer, cada que el Señor venía, quedaba estupefacta y admirada con la sabiduría del Señor. Cuando ella estudiaba la naturaleza, podía observar que tenía un diseño extremadamente inteligente y brillante. Y cada vez que ella le hacía una pregunta a su Creador, las respuestas que obtenía de parte del Señor eran maravillosas. Eva admiraba la sabiduría de su Creador. Y entonces eso fue lo que Satanás usó para tentarla. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Podrás tener la sabiduría de Dios. Conocerás el bien y el mal. Por eso es que Dios les ha puesto esa prohibición, porque no está interesado en que ustedes lleguen a niveles superiores de conocimiento y sabiduría. Por eso es que los tiene ahí limitados. Pero si ustedes comen, si tú comes, Eva, entonces vas a tener esa sabiduría que tanto admiras. ¿Lo notan? Hasta de las cosas buenas se vale el diablo para llevarnos al pecado, para contagiarnos de ese virus malvado que finalmente destrozó este planeta perfecto. La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Si eso es el temor, déjame decirte que no van a morir. Y es muy particular esto. Aunque la serpiente no argumenta, el solo hecho de que ella esté en el árbol hablando, una serpiente parlante nunca se ha visto, hablando, y que continuaba con vida, indicaba o sugería que no iban a morir. Y entonces ocurre algo insólito. En una criatura perfecta como Eva, cuya inclinación era hacia la obediencia a su Creador, ocurre ahora algo que está ajeno a su naturaleza. La palabra dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Noten, lo que antes era un sinónimo de muerte, ahora ella lo ve como algo bueno. Y que era agradable a los ojos. Lo que ella evitaba ahora le resulta atrayente. Dice, lo más terrible de todo: y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y el relato triste concluye diciendo: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora ve ella el árbol codiciable para alcanzar algo que tanto le había gustado: la sabiduría. La palabra del Señor dice que efectivamente los ojos de ellos fueron abiertos.
pero en esta ocasión se abren para darse cuenta que sus vestiduras de santidad ya no las tenían, que habían desaparecido y que ellos ahora estaban desnudos. Sus ojos se abrieron, pero ya no para contemplar la hermosura de todo, sino para comenzar a ver la degradación de este planeta. El Señor viene, los llama y el virus del pecado ahora los lleva a esconderse, porque el pecado siempre quiere separarse, aislarse de Dios. Nosotros conocemos la historia. Eva, al igual que Adán, que comió del fruto porque no podía pensar en una existencia sin su ayuda idónea, ahora son expulsados juntos de aquel paraíso maravilloso creado por Dios para ellos, y tienen que abrirse paso en un mundo que, aunque estaba recién salido de las manos de su creador y que para nada es como el que nosotros conocemos hoy, sí se fue paulatinamente degradando hasta llevarnos a lo que nosotros hoy conocemos, lo que contemplan nuestros ojos. Pero ahora quiero invitarles, mis amados, a que reflexionemos en que el pecado no solamente separó a Adán y Eva de Dios y los separó del Edén, sino que por el hecho de que los seres humanos tenían la facultad de ser procreadores, ahora toda la raza que provenga de ellos, toda la descendencia que viniera de ellos, estaba igualmente con ellos sujeta a las consecuencias del pecado. Si nosotros leemos, mis amados, en Isaías capítulo 59, me gustaría que, si tienen sus Biblias con ustedes, tuvieran la gentileza de abrirlas ahí. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 dicen: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El texto, mis amados, es bello en el sentido de que nos dice que la mano del Señor no se ha acortado para salvar. Que a pesar de que el pecado entró a este mundo, la salvación también está disponible. Que el Señor no tiene la disposición a apartarse de nosotros y no querernos escuchar. Pero nuestros pecados produjeron el aislamiento. Nuestros pecados produjeron la separación. Nuestros pecados produjeron que el planeta entero entrara en estado de cuarentena y aislamiento. El texto originalmente nos menciona que Israel había empecinado su vida tanto como pueblo, como nación, en la maldad y en el pecado, que eso produjo un cisma con el Señor. Pero el principio teológico que está detrás de esta declaración es que el pecado como tal aisló a la raza humana y al planeta bajo su cargo de la presencia inmediata de Dios. Nuestros pecados no nos permiten ver el rostro ni la gloria de Dios. Hemos sido separados de Él. Y no solo de nuestro Creador, no solamente de la deidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El pecado nos ha distanciado también de los otros seres creados no caídos. Aunque los ángeles tienen acceso a nuestro mundo y la deidad se introduce en el mundo para salvarnos, nosotros no podemos salir de aquí, no podemos contemplar las bellezas de la creación del universo, no podemos ir a las cortes celestiales. No podemos conversar libremente con los ángeles ni con seres que habitan en mundos no caídos. Nosotros estamos envueltos en
en un planeta en cuarentena. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Había un plan establecido por Dios para salvar a la raza que hubiera deseado o que deseara separarse y apartarse de Él. Es lo que nosotros llamamos el plan de salvación, el proyecto maravilloso de la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos menciona en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, algo que a mí en realidad me deja altamente impresionado. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, había un periodo establecido en el tiempo para que el Hijo viniera a este mundo, que naciera como un ser humano, para que el Hijo de Dios hecho hombre ahora llevara sobre sí toda el contagio que el pecado había producido en la raza, y en lugar de que la humanidad muriera, Él tomara su lugar, intercambiando posiciones, tomando para sí la mortalidad del virus del pecado y dándonos a nosotros la inmunidad que Él, por su vida perfecta y por su muerte sustituta, pudo intercambiar con nosotros. Ese era el plan: salvarnos, tomando nuestro lugar y dándonos el suyo. Ni siquiera en las más locas imaginaciones de la astuta serpiente se pudo haber imaginado que Dios mismo se iría a encarnar para morir por nosotros. Y esto es lo que constituye, mis amados, lo precioso, lo maravilloso del plan de salvación. Cuando llegó el momento, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, cumplió exactamente lo que tenía que cumplir, vivió una vida perfecta, murió una muerte expiatoria, resucitó de la muerte eterna para que nosotros tengamos vida en abundancia. Por eso es que Juan 14, del 1 al 3, nos dice: no se turbe vuestro corazón. El Señor se estaba yendo, pero le estaba diciendo a sus discípulos: aunque debo dejarlos en el aislamiento de este mundo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y añade: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese Edén que se perdió allá al comienzo por la caída de nuestros primeros padres, ese Edén que se perdió se recuperará. El Señor tiene no solamente el Edén, tiene muchas moradas. Y Él dice: si no fuera de esa manera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque el deseo del Señor es que donde Él está, nosotros también estemos. El Señor le dijo a sus discípulos, y por extensión nos dijo a nosotros: ya he venido con la cura para el virus del pecado. Ya he traído la solución. La vacuna ya está lista. Vine y ahora se la entrego en dosis suficientes y abundantes. Sin embargo, ahora tengo que irme. Ustedes deben quedarse un tiempo más en el aislamiento y en la cuarentena. Pero cuando yo regrese, la cuarentena se acaba, el aislamiento termina, y ahora lo que no podemos es llevarlos a ustedes a la comunión con los seres santos y perfectos. En ocasión de mi venida podrá realizarse, porque la cuarentena estará terminada para siempre. Es por eso
que Juan allá en Patmos, cuando escucha que el Señor Jesucristo dice: ciertamente vengo en breve, él revienta en alegría y dice: amén, sí, ven Señor Jesús, porque él sabía que la venida del Señor era la ruptura de la cuarentena. Él sabía que cuando el Señor viniera era para llevarlo a la comunión con los seres angélicos, con los seres perfectos y lo mejor de todo, para la comunión eterna con Él, para el compañerismo sin que nada se interpusiera. El plan de salvación se llevó a cabo en su momento, llegado el cumplimiento del tiempo. Y el plan de salvación se ha estado ejecutando hasta ahora para finalmente llegar a su final cuando Cristo venga por segunda vez y esto mortal se ha vestido de inmortalidad y esto corruptible se ha vestido de incorrupción. Y entonces le diremos al virus: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis amados, la venida del Señor le pondrá fin a la cuarentena a la que el planeta entero ha sido expuesto. Sin embargo, antes de la venida del Señor, hay algo que se requiere de nosotros, sí, de ti y de mí, de los dos, de todos nosotros como pueblo, de todos nosotros como iglesia, de todos nosotros como el remanente del Señor. Allá en Apocalipsis, el capítulo 14 nos menciona la misión que nosotros tenemos. El versículo 6 hasta el versículo 13 nos dice que hay un grupo de individuos llamados a proclamar que el fin de la cuarentena se acerca. Apocalipsis 14 hace eco de lo que el mismo Señor en ocasión de su ascensión le dijera a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20 y en Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16, que el evangelio debía ser predicado al mundo entero. Pues bien, Apocalipsis 14 es escrito para ti y para mí, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. La palabra dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno es la vacuna contra el virus del pecado y la solución al aislamiento de la raza y del planeta. Y hay un grupo simbolizado por 3 ángeles que predican con voz potente ese evangelio eterno. Antes de la venida del Señor, se requiere que tú y yo seamos los instrumentos de Dios, no solo para recibir la vacuna del evangelio, sino también para proclamarla y compartirla con otros que están en el triste aislamiento en el que el pecado nos ha sometido. Mis queridos hermanos, el Señor está por venir, pero Él espera que nosotros nos levantemos, que coloquemos en alto esa vacuna y le digamos al mundo entero: aquí está la única manera de poder sobrevivir a este virus. Aquí está la única forma de que nosotros podamos obtener la salvación. El evangelio eterno, la aceptación de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que vivió una vida perfecta en lugar de la nuestra y experimentó una muerte expiatoria para que intercambiáramos papeles y entonces Él pudiera darnos la vida eterna y abundante para la cual nos había creado desde el comienzo. El evangelio eterno es la respuesta de Dios al problema que causó el querubín cubridor que se convirtió en el dragón, en la serpiente antigua del Edén, en el diablo y Satanás, en el adversario y el enemigo de Dios. El evangelio, mis amados, es la razón de ser de nosotros como iglesia y la proclamación del mismo es la misión que nos debe caracterizar.
Necesitamos, queridos, decirle a la gente que nos rodea que la cuarentena está por terminar. Necesitamos decirle a todas las personas que nos rodean que el aislamiento se va a acabar, porque el virus definitivamente se va a exterminar, ya que Jesús, el autor y consumador de la fe, ya ha hecho todo para que nosotros tengamos vida eterna. Pero déjame decirte algo. Tener la cura y no compartirla es un acto criminal. Saber que la cuarentena está por acabarse y no decírselo a los demás es un acto vergonzoso. La razón de ser de nosotros como iglesia, la razón de ser de nosotros como cristianos, la razón de ser tuya y mía como creyentes es proclamar el fin de la cuarentena con la venida de Cristo y la solución al virus del pecado con el Evangelio eterno. Tenemos que comunicarlo. Tenemos que hacerlo a través de nuestra proclamación verbal, de nuestras conversaciones a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, sí, a tus amigos en Facebook, a tus suscriptores en YouTube, a quienes te siguen por las redes sociales, a aquellos que a través de los mecanismos de las redes masivas de comunicación, tú les envías muchos mensajes, pero tal vez muy pocos de ellos contengan la cura y la nueva de que la cuarentena está por terminar. Miren, mis amados, hoy a las 7:30 de la noche, a través de los medios que la Conferencia de New Jersey tiene, su canal de Facebook, su canal de YouTube, y a través de una página en internet, feyesperanza.live, nosotros como Conferencia de New Jersey tenemos la oportunidad de proclamarle a todas las personas que están en sus casas a través de un link la posibilidad de conocer la cura contra el virus del pecado y que conozcan que el tiempo que llega para que la cuarentena termine está a las puertas, la segunda venida de Cristo. Amados, así como compartes tantos mensajes esta semana, a partir de hoy mismo puedes comenzar a compartir un link con tus amigos, con tus contactos, para que ellos también puedan recibir esos mensajes maravillosos que resultarán de los encuentros de fe y esperanza que el siervo del Señor, el pastor Carlos Torres, va a poder emitir para todos aquellos que los escuchen. El Evangelio será predicado. La cura contra el pecado va a ser proclamada a través de los medios. El tiempo de la venida, que terminará con la cuarentena, se va a remarcar y la gente sabrá y será consciente de que Cristo viene. Tendrán la oportunidad de mirar más allá de la burbuja de este aislamiento y poder contemplar un mundo más allá. Un mundo perfecto para el que el Señor nos creó. Un universo en el que ya no estaremos limitados espacio-temporalmente por el virus moral del pecado. Esta semana, mis hermanos, debiéramos utilizar nuestra voz, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, todo mecanismo para compartir con la gente ese link y esa invitación, y debiéramos llamarlos y debiéramos recordarles y debiéramos insistirles, porque yo sé que muchos de ellos, cuando se den cuenta de que la cura del virus del pecado está disponible y de que el tiempo de la cuarentena se está acabando, entonces abrirán sus corazones para aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ejercerán fe en Él y
como porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, todo aquel que en Él cree no se va a perder, va a tener vida eterna. Les invito fervorosamente que no solamente esta semana, sino el resto de nuestra vida sobre esta tierra, la dediquemos para proclamarle al mundo que el tiempo de la cuarentena se acabó, está a punto de terminar y que la cura contra el pecado, el Evangelio eterno, está disponible para todos nosotros. Yo quisiera, amados, que hasta el último momento de mi existencia en este mundo se me diera la oportunidad de compartir con otros este bendito Evangelio. No quisiera para nada que algo lo impidiera. No quiero avergonzarme de este Evangelio y no me quiero avergonzar porque es poder de Dios para salvación. Y quiero invitarte, amado, a que en tu corazón ese fuego de ser uno de esos ángeles que proclaman el Evangelio eterno inunde tu ser y entonces brilles como las estrellas a perpetua eternidad. Es mi deseo, amado mío, es mi deseo, hermana querida, jovencito, niño que me escuchas, que nos unamos a esta proclamación mundial del Evangelio, tanto a través de los encuentros de fe y esperanza, como a través de la predicación verbal y de todo mecanismo posible de que Cristo viene pronto y que el tiempo de separación ha terminado. Quisieras tú, querido hermano, querida hermana, unirte a mí, unirte a la directiva que ha preparado estas conferencias, unirte más que todo al proyecto divino de salvar esta humanidad y entonces ser instrumentos de la promulgación del fin de la cuarentena. Si es así, no te dé miedo, no te dé pena. Comparte el Evangelio, comparte los encuentros de fe y esperanza, comparte que el tiempo de la venida está cercano. Soy el pastor Julio César Labrador y mi deseo para ti es que Jehová te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. Cierra tus ojos, ora conmigo. Padre glorioso y santo, en esta hora quiero entregar a ti mis iglesias, mis hermanos, mis amigos. Gracias porque tú, Señor, nos has llamado a servirte y nos estás usando para compartir la cura al virus del pecado y proclamar el final de la cuarentena. Te suplicamos, Señor, que estos encuentros de fe y esperanza tengan resultados maravillosos. Unge los labios de tu siervo, el pastor Carlos Torres. Bendice a cada una de las personas que están involucradas en este maravilloso esfuerzo. Pero sobre todo, llénanos de fervor para proclamar que Cristo viene pronto y que el tiempo de su venida ha llegado. Oh Señor, nos encomendamos a ti de corazón, en el nombre santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.